Bien, entonces voy a poner en pantalla lo que viene siendo el libro para empezar con la explicación de equilibrio de cuerpos rígidos en tres dimensiones, ¿no? Es lo mismo que dos. Lo único que cambia es que las ecuaciones de equilibrio pues, son más. El análisis de las reacciones cambian también porque lo que vienen siendo los soportes o los tipos de uniones o tipos de apoyos en tres dimensiones también cambian, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, esta misma tablita que teníamos en dos dimensiones, ahora la tenemos en tres dimensiones. Aquí un cable, pues es lo mismo que en dos dimensiones. Un cable simplemente tensiona, ¿no? Y la tensión o la fuerza va en la misma dirección que tiene el cable. Eso ya lo habíamos visto en la primera unidad cuando vimos sumatoria de fuerzas en tres dimensiones. Entonces había dicho que cuando tenemos cables, ahí pasa una situación especial donde la fuerza actúa sobre el cable y aunque nos den únicamente coordenadas de posición, nosotros podemos determinar cuáles son las componentes de fuerza de ese vector si el cable está tensionado con cierta fuerza. Tenemos un soporte liso, igual la acción es solamente en una dirección, un rodillo es la misma. Tenemos la reacción del suelo, ¿sí? Que siempre es perpendicular a la superficie. Ojo con eso, también sigue siendo perpendicular, solamente que actúa en una sola dirección, aunque sea, supongamos que el plano es Y, X y Z, esta estaría actuando sobre el eje Y, ¿sí? Actúa solamente sobre un plano. Y tenemos ahora lo que viene siendo una rótula. Esto es un elemento que se utiliza mucho en tres dimensiones, lo que viene siendo una rótula. Una rótula es parecida a un pasador, ¿sí? Solamente que la rótula no permite desplazamientos en los ejes X, Y y Z, solamente permite rotación. Es decir, que esta rótula va a tener tres incógnitas, componente X, componente Y y componente Z, pero no va a tener incógnitas de momento, porque esta rótula puede rotar libremente, ¿sí? Luego tenemos la chumacera simple, ¿sí? Básicamente una chumacera simple es un valero, ¿sí? Así se llaman también los valeros en algunos libros, ¿no? De tal modo que este elemento de aquí tiene cuatro incógnitas, no permite desplazamientos, depende de cómo esté acomodada, ¿no? Esto va a depender de cómo esté acomodada los ejes, pero en este caso aquí específicamente nos está diciendo que no permite movimientos en el eje X ni en el Z, ni permite rotaciones sobre el eje X o sobre el eje Z, pero no sobre el eje Y permite todo, permite movimientos rotacionales y permite movimientos traslacionales, es decir, que si yo le empujo se va a mover, ¿sí? Entonces tiene cuatro ejes, cuatro incógnitas que va a depender de cómo esté acomodada esta chumacera. ¿De acuerdo? Esta es una chumacera simple. Hay otras chumaceras que no permiten movimiento lineal aquí. Puede rotar sobre un eje, pero no se puede trasladar. Depende de lo que viene siendo la chumacera, ¿sí? Aquí tenemos esta, por ejemplo. Esta es una chumacera simple cuadrada, donde tiene lo que viene siendo cinco incógnitas, ¿no? Aquí no sé por qué me pusieron las seis si son cinco incógnitas. Ok, pusieron la flechita esta, ¿no? Pero aquí esta flechita realmente no es del incógnito, simplemente está señalando el momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta chumacera cuadrada no puede rotar, pero sí la podemos empujar, ¿sí? Entonces sabemos que así no se mueve así, ni rota así no se mueve, ni rota, y de esta manera como es cuadrada no puede rotar de aquí, está bloqueada, pero sí se puede empujar. Entonces son cinco incógnitas. Aquí están. ¿Sí? Luego tenemos esta chumacera de empuje. También tiene cinco incógnitas, significa que puede rotar, pero, eh, pero se puede desplazar en alguna dirección de los ejes. Y este es el pasador.
para el mismo pasado que teníamos en 2 dimensiones, ahora en 3 dimensiones va a tener 5 incógnitas porque solamente permite rotación sobre un eje. Bueno, no se mueve sobre el eje X, sobre el eje Z, sobre el eje Y, no permite rotaciones sobre el eje Y, sobre el eje Z, solamente permite rotaciones sobre el eje X. Esto también depende de cómo esté acomodado, ¿de acuerdo? En 2 dimensiones no hay lío, porque como es un componente de 2 dimensiones, la rotación es en el eje Z, pero aquí en 3 dimensiones, dependiendo de cómo está acomodado, es la rotación que va a permitir. Una bisagra simple es lo mismo que un pasador, ¿de acuerdo? Tiene 5 incógnitas, solamente permite una rotación. Y el soporte fijo es el que tiene 6 incógnitas porque no permite absolutamente nada, no permite ningún tipo de movimiento. Bien, esos son los tipos de apoyos o de conexiones más típicos que se ven aquí en estática en 3 dimensiones. Esta tablita ustedes las pueden imprimir y tener ahí en la mano para cuando están resolviendo algún problema, ¿no? No hay ningún lío, ¿no? Aunque igual no son difíciles de entender eh, cuántas incógnitas tiene o cuántos movimientos permite. Y aquí, por ejemplo, están imágenes de esos elementos reales. Esta es una chumacera. Y como les dije, es básicamente un valero. Tenemos un eje aquí y aquí entonces tenemos un valero. Entonces ese valero evita que este eje se mueva hacia acá, se mueva hacia acá, pero le permite al eje rotar. ¿Sí? Es simplemente un valero. Esta es una rótula. Es como la que llevan los autos, ¿no? Como la que llevan los autos ahí que dicen que se dañó la rótula de las llantas delanteras. Después eso permite movimientos de girar, pero no de traslación. ¿Sí? Es algo así parecido a eso. Este es un pasador. Eso sí, o la bisagra de una parda también lo pueden considerar un pasador. Esta es una chumacera de empuje. Sí, es decir, solamente permite rotar y se puede empujar en cierta dirección. Se pueden desplazar así, pero hasta cierta dirección. Es decir, si lo empujo hacia allá, si la jalo, no se va a poder porque aquí tiene una especie de traba que evita que se mueva de más. Bueno, entonces, les comentaba la clase pasada. Vamos a buscar dónde estaban las ecuaciones de equilibrio. Bueno, estos son los tipos de uniones. Aquí está explicando cómo realizar el diagrama de cuerpo libre. Al igual que en 2 dimensiones, a nosotros nos dan un problema, nos dan la ilustración del problema, no el objeto o el cuerpo que estamos analizando. Aquí se observa que esto es un pasador. Se observa que B también es un pasador. Entonces, de un pasador nosotros sabemos que tenemos 5 incógnitas, ¿sí? Entonces, simplemente se dibujan esas incógnitas. Aquí está. Este pasador tiene reacción a Z, a Y, BX, BZ. Este pasador en C también tiene CX y CZ. Como les dije, aquí tenemos que entender que dependiendo de cómo esté acomodado el pasador y cómo nos esté dando nuestro marco de referencia, es como son lo que vienen siendo las reacciones de este pasador en 3 dimensiones. Es decir, aquí permite movimiento sobre este eje, este del punto B permite movimiento sobre este eje y este A permite movimiento sobre ese eje. Es decir, que aquí no hay incógnita, aquí no hay incógnita y aquí no hay, que es lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo sabemos que este pasador, pues hay un momento de reacción de aquí, de aquí, de aquí y de aquí. También en este de aquí y de aquí, ¿sí? Entonces, por lo general, aquí en 3 dimensiones, y es lo que les comenté en la clase pasada,
Que en ocasiones si nosotros colocamos demasiadas puntos de apoyo, eh, el problema se puede volver indeterminadamente estático, por así decirlo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Aquí no están ilustrando los momentos de reacción de la chumacera A, ni de la B, ni de la C. ¿Sí? Porque ya se sabe, pues ya se entiende que aquí esto no va a rotar de acá, no va a rotar de acá, no va a rotar de acá. Entonces, no es necesario calcular eso. Y si lo colocamos aquí como incógnitas, lo único que va a hacer que nuestro sistema no se pueda resolver, ¿sí? Porque vamos a meter más incógnitas al sistema. Entonces, solamente se colocan estas reacciones. Habrán algunos casos particulares donde sí nos piden eso y sí lo tengamos que buscar, pero no todo el tiempo lo hacen. Por ejemplo, este pasador. El pasador sí está dibujando los momentos, ¿sí? Sus reacciones en X y Y. Entonces va a depender mucho del problema. Este también aquí es un pasador, una bisagra, uno está anotando los momentos. ¿Sí? Entonces en los mayoría de los problemas, por lo general cuando son pasadores, nomás anotamos lo que vienen siendo las reacciones en X y en X y Y, o dependiendo de cómo está anotado, cómo está acomodado, lo que viene siendo el pasador. Aquí dice, las reacciones de fuerza desarrolladas mediante las chumaceras son suficientes para obtener el equilibrio, ya que impiden que la flecha gire respecto a cada uno de los ejes ordenados. Es decir, que no es necesario calcular el momento que se está generando alrededor del eje Y o alrededor del eje Z en este caso, porque esta chumacera ya está también impidiendo sus movimientos y esta de aquí también está impidiendo sus movimientos. Entonces aquí lo que nos interesa nomás son estas fuerzas que se están generando aquí, porque son las fuerzas que esta chumacera va a tener que soportar, ¿sí? Para no romperse. Esta también y esta también. Entonces esas son las importantes. Las reacciones de momento, como son demasiados puntos de unión, esas reacciones de momento de alguna manera no van a recibir carga o no reciben tanta carga como estas de aquí. ¿Sí? Lo mismo pasa aquí. Bien. Entonces, les comenté en la clase pasada que en las ecuaciones de equilibrio en tres dimensiones, pues básicamente vamos a tener seis ecuaciones. Realmente son cuatro, es fuerza en X, Y y Z, y la cuarta es la sumatoria de momentos. Solamente que esa sumatoria de momentos, por lo general, es más fácil manejarla o separarla en tres ejes. ¿Sí? Es más fácil, pero siempre se plantea una sumatoria de momentos general de esta manera y después separamos en los tres ejes. Esto es la determinación estática, lo que les expliqué ayer. Como tenemos demasiadas incógnitas, hace que el problema no se pueda resolver. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en este soporte fijo, también cuando tenemos soporte fijos, por lo general, los momentos no se anotan, los momentos de reacción, a menos de que sea necesario, ¿sí? Que no haya otro punto de apoyo, entonces sí se anotan. Bien, ahora vamos a resolver, bueno, voy a empezar con un problema más sencillo. Voy a resolver este de aquí.
Bien, entonces la imagen quedaría así, ¿no? Ahí lo dibujé más o menos. Igual se los puse en pantalla, ustedes lo pueden pausar el video y copiarlo, ¿no? Bien, entonces tenemos este sistema como de tuberías. El punto A es una rótula, ¿no? El punto D, mm, no hay reacción en el punto D, simplemente está como si estuviera al aire. Y el punto C, tenemos lo que viene siendo un rodillo. El punto B es un pasador, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora, voy a dibujar lo que vienen siendo las reacciones. Sí, solamente que voy a volver a hacer el dibujo porque me quedó muy pequeño. Entonces, el punto A, que es este de aquí, es una rótula, ¿no? La rótula tiene tiene 6 incógnitas, pero aquí solamente vamos a considerar las tres de reacciones en los ejes X, Y y Z, porque ya de alguna manera esta rótula en B está evitando ciertas rotaciones de A. Este rodillo aquí también está evitando ciertas rotaciones en los ejes, entonces no tiene sentido que coloquemos las reacciones de momento. Solo estaríamos agregando más incógnitas al sistema y no se podría resolver. Entonces, lo más importante en este punto vienen siendo las reacciones eh, X, Y y Z, ¿no? La rótula, pues sabemos que no permite, perdón, no impide rotaciones. Esta tiene tres reacciones. El pasador, pues sí evita, sí tendría lo que viene siendo reacciones en los ejes, de momento, en los ejes Z y X, pero este pasador los está evitando, pues es a lo que me refiero. Entonces, en el punto A, a como está acomodado los ejes, Z es hacia arriba, yo voy a colocar mi reacción a Z hacia arriba. Voy a colocar mi reacción a X positiva y voy a decir a Y de esta manera. El punto en D, que es este de aquí, pues solamente se está aplicando la fuerza de 900 newtons. Luego tenemos aquí el punto B, que es un pasador. El pasador, por como está ubicado, significa que tiene reacciones en Z y reacciones en X. En Y no impide el movimiento de esta forma en Y, ese pasador. Entonces lo voy a poner de esta manera. BZ, BX. Y el punto C, que es este de aquí, como es un rodillo, solamente tiene una reacción y es hacia arriba, ¿no? Lo voy a llamar CZ para hacer referencia a que pertenece al eje Z. ¿Sí? Bien, ese sería el diagrama de cuerpo libre. Esas serían las reacciones y las fuerzas que nosotros tenemos. Les decía, esta rótula pues no impide movimiento rotacional. La rótula tiene tres incógnitas, ¿no? Entonces, incógnitas en eje X, Y y Z. Este pasador de aquí tiene reacciones de momento alrededor de este eje y alrededor de este eje. Pero esto es innecesario. ¿Por qué? Porque ya de antemano esta reacción a X evita que este tubo gire de esta manera. Igual, tiene reacción de momento sobre el eje X de esta forma, pero estas reacciones de aquí evitan que giren. Entonces no es necesario que lo coloquemos porque este momento realmente no está actuando, este momento de reacción de este pasador no está actuando porque ya este lo está deteniendo, por así decirlo. Entonces no necesitamos colocar ese momento de reacción. Si esta rótula no estuviera, si esta rótula no estuviera ese punto de apoyo, entonces tal vez ahí sí tendríamos que colocar esta reacción, porque este tubo, este sistema de tuberías, no iba a rotar de esta manera debido a que este pasador los iba a estar frenando, ¿sí? En los momentos en el eje X y en el eje Z. Pero como está esta rótula aquí, significa que no está girando porque esto lo está evitando, ¿sí? Por eso no es necesario colocar aquí los momentos, reacciones de este pasado, porque realmente no están actuando. Estos son los que están recibiendo esa carga, por así decirlo. ¿Sí? Bien,
Una vez diagrama de cuerpo libre, nosotros tenemos que plantear las ecuaciones de equilibrio. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en y sumatoria de fuerzas en Z. Y sumatoria de momentos. El momento nosotros lo vamos a decidir dónde lo hagamos. Aquí nuevamente, la recomendación en 2 dimensiones fue hacerlo en el punto donde más incógnitas hay. ¿Sí? Entonces aquí en mi diagrama del cuerpo libre, el punto donde más incógnitas hay es el punto A. Tenemos 3 reacciones ahí. Entonces, para mí es más conveniente hacerlo aquí para que estas 3 se eliminen. Entonces voy a hacer sumatoria de momentos en el punto A. Entonces yo les dije que en el sistema de 3 dimensiones, ecuaciones de equilibrio son 4. El detalle es que esta última, ahorita que la planteé, vamos a ver que para trabajarla va a ser más fácil dividirla en 3. Sumatoria de momentos en A respecto a X, en A respecto a Y, en A respecto a Z. Y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, estas son las ecuaciones de equilibrio. Empezamos por la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Entonces, ¿quiénes están actuando en X? Tenemos a X, que es positivo, así que yo lo estoy tomando hacia acá positivo. Tenemos BX, que también estoy diciendo que es positivo, va hacia acá, y serían todas. Esto es igual a 0. No conozco ni a X ni BX, ¿sí? Esta ecuación lo que me va a decir es que ambas son iguales, pero no las conozco todavía. Entonces continuamos. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Quiénes están actuando en Y? Tenemos a Y, que es positiva, y es la única reacción, la única fuerza que está sobre el eje Y. Entonces, a Y vale 0. Ya encontramos una reacción. Simplemente vale 0, no hay reacción en el eje Y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay ni una fuerza actuando en el eje Y. Es por esa razón, ¿no? Luego, sumatoria de fuerzas en Z. ¿Quiénes están actuando en el eje Z? Tenemos a Z, que yo la planteé positivo. Tenemos BZ, que también la planteé positivo. Tenemos CZ, que también la planteé positivo. Y tenemos esa fuerza de 900 newtons que va hacia abajo, por lo tanto es negativo. 3 incógnitas no se puede resolver. Entonces, continuamos. Sumatoria de momentos en A. ¿Sí? Ahora sí, viene lo bueno la sumatoria de momentos. Plantearlo en A significa que este es mi origen. Significa que automáticamente estas 3 fuerzas no van a generar momento. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes van a generar momento? Este de aquí, esta de aquí y esta de aquí. El momento en 3 dimensiones, ¿cómo es? Vector distancia, producto cruz, vector fuerza. Entonces yo tengo que determinar el vector distancia del punto D, del punto B y del punto C. ¿Sí? Entonces, del punto D, el vector distancia del punto D, si yo observo que este es el punto D, en el eje X se está desplazando, eso no lo anoté, se está desplazando 0.4. La distancia que hay respecto al eje X de este punto D es 0.4 en Y. Luego, en el eje Y, este es el eje Y, hay una distancia desde el punto A hasta el punto D respecto al eje Y de 0.4 positivo, entonces 0.4 J. Y del eje Z está sobre el origen, está en 0, no se desplaza ni hacia arriba ni hacia abajo en el eje Z, entonces sería más 0K. Ese es el vector distancia de D, de este punto. Luego sigue el vector distancia en B. Vemos que en X no se desplaza, entonces sería 0Y. En Y se desplaza 0.4 más 0.4 sería 0.8 en J. Y en K, vemos que en K tampoco se desplaza, está sobre el origen, entonces sería 0K. Luego,
el vector distancia del punto C, este punto C. Vemos que en X, aquí está anotado 0.6, entonces sería 0.6 en Y. Esto es negativo y este también es negativo, se me pasó. X hacia acá es positivo, entonces el desplazamiento del punto D es negativo y del punto C es negativo en el eje X, ¿de acuerdo? Se me andaba pasando eso. Luego en el eje Y se desplaza 0.4, 0.4 y 0.4. Eso sería 1.2 en J. Y en K también vale 0. ¿Sí? Esos son los tres vectores de distancia. Entonces, no sé si tengan duda de estos vectores de distancia, cómo los estoy sacando. Algunos tuvieron problemas con eso. Calcularon mal los vectores de distancia. No, profe, está bien. Bueno, ya dijeron. Entonces ya tenemos los tres vectores de distancias. Ahora sí, hay que aplicar lo que viene siendo el momento general. Entonces, regresando aquí. Sumatoria de momentos. ¿Qué fuerzas están generando momentos? Bueno, estas dijimos que se anulan. Tenemos esta de aquí. Entonces va a ser vector distancia en D, porque es el punto D. Producto cruz, esta fuerza que está actuando aquí, ¿sí? Que vale 900. Producto cruz por esa fuerza de 900. Solamente que esa fuerza está actuando sobre el eje Z, ¿sí? Entonces es menos 900 porque va hacia abajo y el eje K porque está actuando sobre el eje Z, ¿sí? Ese es el primer momento, ¿no? Aquí tendría que colocar su valor, lo estoy dejando así indicado primeramente. Luego, más este punto B, pues va a ser el vector distancia que tenemos en B, producto cruz, la fuerza que está actuando en B, que aquí vemos que son estas dos, que ya están plasmadas sobre los ejes. Este es eje Z y este es eje X. Entonces, se coloca así, simplemente. La reacción BX que pertenece al eje Y, que es positivo porque va hacia acá, más la reacción BZ que pertenece al eje K, que es positivo porque yo la planteé que va hacia arriba, ¿sí? Más el vector distancia que hay en C, producto cruz, la reacción CZ que pertenece al eje K, que es positivo porque yo la planteé positiva. Esas son las que están generando fuerza. Todo eso tiene que ser igual a cero, ¿de acuerdo? Entonces de ahí voy a sustituir los vectores de distancia. Lo voy a poner acá para tener más espacio. Entonces el vector RD es menos 0.4i más 0.4j. K vale 0. Producto cruz menos 900k. Ahí está. Más vector distancia RB que es 0.8j. Producto cruz BX que pertenece ahí más BZ que pertenece a J. Más el vector distancia C que es menos 0.6i más 1.2j, producto cruz, CZ en K. Eso es igual a 0. Entonces, de ahí tengo que desarrollar lo que viene siendo esta ecuación de momentos. Entonces, es decir, aplicar el producto cruz. Lo puedo aplicar como matrices o lo puedo aplicar como yo lo suelo hacer, JK, así que es positivo, así que es negativo. ¿Sí? Yo siempre lo resuelvo así. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Aquí, por ejemplo, la fuerza solamente pertenece a un eje, al eje K. Entonces es más fácil porque solamente es multiplicar este por este, este por este. Es más fácil que dibujar la matriz y hacer todos los cruces. Este también es lo mismo. Solamente tenemos en un eje, entonces se multiplica este por este y ya está. No tengo que dibujar toda la matriz. Por eso, al final yo siempre termino usando esto, ¿no? Entonces sería menos por menos es más, 0.4 por 900 serían
360. Y por K nos va a dar J. Fue de esta manera, es I por K en esta dirección, entonces es negativo por positivo, nos queda negativo. Luego, 0.4 por menos 900, para empezar, más por menos sería menos. 0.4 por 900 es igual a 360. J por K es I. J por K es I. El trayecto de aquí fue positivo. Por negativo queda negativo. Y ahí está. Este primer producto cruz ya está desarrollado. ¿Sí? Por eso digo, es más fácil hacerlo así que dibujar la matriz. Luego, este de aquí, 0.8 por Bx, pues nos va a quedar 0.8 Bx. J por I nos va a dar K. J por I. J por I, el trayecto fue negativo. Entonces, más por menos, menos. Luego, 0.8 por BZ, pues nos va a quedar 0.8 BZ. J por, J por J, esto es 0, esto se anula. Esto es 0, es J por J. No, perdón, aquí era acá, no sé por qué no te J. Es BZ que pertenece acá. Entonces, no, esto no se anula. 0.8 BZ es J por K es I. J por K es I. El trayecto fue positivo. Sí, aquí me equivoqué, fue error mío de dedo de ponerle J cuando realmente era en el eje K. Bien, ya está. Este producto cruz ya está de aquí. Ahora nos hace falta este de acá. Sería menos 0.6 CZ, este por este, y por K es J, y por K es J, negativo por negativo, nos da positivo. Luego, 1.2 por CZ es 1.2 CZ, J por K es I, J por K es I, positivo por positivo, nos sigue quedando positivo. Eso es igual a 0. Y ahí está. Como les decía, es más fácil desarrollarlo así que con la matriz. ¿Sí? O como hacerlo como si fueran determinantes. De ahí vemos que tenemos una ecuación. Tenemos un montón de incógnitas. ¿Sí? El detalle de aquí es que yo les comenté, la sumatoria de momentos, la ecuación se plantea como una ecuación general, pero al final la tenemos que separar en tres ejes. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en el eje Y no influye en el eje J. Es decir, que este eje Y es independiente de lo que ocurra en el eje J. Por eso nosotros lo podemos separar. Es decir, agrupamos todos los términos que pertenezcan al eje Y. Esos tres términos pertenecen al eje Y. Entonces yo los puedo separar porque esos no tienen influencia sobre lo que pasa en el eje J o lo que pasa en el eje Z. Ya directamente este es el resultado. Estos tres términos son los momentos que van a actuar sobre el eje X, ¿sí? Y no tienen por qué influir en el eje Y o en el eje Z, por así decirlo. Entonces, por eso me permite para mí plantear una sumatoria de momentos en torno al punto A, pero respecto al eje X. ¿Sí? Eso me permite entonces sacar ese 360i más 0.8 BZ en I más 1.2 CZ en I igual a 0. Y ahora tengo otra ecuación. De esta formo una ecuación donde tengo dos incógnitas. Tampoco la puedo resolver, pero ya tengo una ecuación más, entonces sería 1, una sumatoria de z, son 2 y acá son 3. ¿Sí? Entonces continúo, aplico sumatoria de momentos en A, pero ahora en el eje y solamente agrupo todos los términos que pertenecen al eje J. ¿Sí? Tenemos menos 360 J
Tenemos más 0.6 CZ en J igual a 0. Este de aquí vemos que tenemos solamente una incógnita, entonces esa sí se puede resolver. Entonces la resuelvo directamente. Esto de los J lo estoy anotando nomás para hacer referencia que es de la ecuación general, tomé los términos de I y los términos de J. Pero realmente esto de aquí lo podemos eliminar. ¿Sí? ¿Por qué? Factorizamos el eje J de aquí, lo pasamos multiplicando, dividiendo hacia acá y se vuelve 0. Lo mismo con esto. Factorizamos, multiplicamos por acá y se vuelve 0. ¿Sí? Entonces aquí sería CZ va a ser igual. Está negativo, pasa positivo. Está multiplicando, pasa dividiendo. Eso nos da 600 newtons, ¿sí? ¿Por qué? Estos 360, ¿de dónde salieron? Estos 360 salieron de multiplicar metros por newton. Entonces son 360 newton por metro. Estos 0.6 son metros, entonces metros con metros se elimina y solamente queda newton. Aquí está, ya encontramos otra resultante, otra reacción, perdón. Ya con eso tenemos dos, tenemos la reacción de AY y tenemos esta de aquí. Todavía nos faltan un montón. Luego de ahí planteo la sumatoria de momentos en el eje Z, la que me hace falta, y solamente agrupo todo lo que pertenezca al eje K. De hecho, este es lo único que pertenece al eje K. ¿Sí? Entonces sería menos 0.8 Bx, que pertenece al eje K, eso es igual a 0. Significa que Bx es igual a 0. Ya encontré otra reacción. ¿Sí? Ahora, ya teniendo esto, bueno, de aquí, como ya encontré CZ, lo puedo sustituir aquí para determinar BZ. Entonces sería menos 360 más 0.8 BZ más 1.2 CZ que vale 600. Eso es igual a 0. Entonces BZ va a ser, pasa positivo, esto pasa negativo, 1.2 por 600 sería 720 y está multiplicando, pasa dividiendo. Eso nos da menos 450 newtons. Significa que esa reacción BZ la planteamos mal, ¿no? Realmente no está actuando hacia arriba, realmente está actuando hacia abajo. Esta BZ realmente no va hacia arriba, sino que más bien va hacia abajo. Entonces ya con eso tenemos 1, 2, 3 reacciones, 4. Nos hace falta determinar AX y BX, ¿sí? Pero yo aquí BX ya determiné que Bx vale 0. Entonces, de esta ecuación, si Bx vale 0, ¿cuánto vale Ax? Pues Ax va a valer 0, ¿sí? Porque Bx vale 0, ¿sí? De esta de aquí, voy a tomarla, la voy a escribir aquí abajo. Creo que no se alcanza a ver. Es esta ecuación, ¿no? Esta sí se ve. Entonces tengo AZ más BZ más CZ es igual, menos 900, perdón, es igual a 0. BZ ya la tengo. Aquí está. BZ vale menos 450. Entonces AZ no la tengo, lo que voy a buscar. BZ vale menos 450. CZ ya la tengo, vale 600. Menos 900, eso es igual a 0. Entonces AZ va a ser igual. Este menos este son menos 300 y 400 serían menos 750. Está negativo, pasa positivo. AZ sería 750, ¿no? O este está negativo, pasa hacia el otro lado positivo. Este está positivo, pasa negativo. Este está positivo, pasa, perdón, está negativo, pasa positivo.
Y el resultado es este, 750. Y serían todas las reacciones, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serían todas las reacciones. ¿Sí? Ya con eso resolvemos el problema. Lo que les decía, lo que les comentaba, en tres dimensiones vamos a tener un sistema de 6 por 6, 6 incógnitas, 6 ecuaciones. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, bueno, 1, 3, 4, 5, 6 incógnitas. ¿Sí? Tenemos 6 incógnitas, 6 ecuaciones. El detalle que en ocasiones el sistema es muy sencillo. Conforme vamos desarrollando las ecuaciones de equilibrio, vemos que se encuentran reacciones directas. ¿Sí? Aunque sea un sistema de 6 por 6, hay unas ecuaciones que se resuelven fácil, se resuelven de manera directa, como esta de aquí. Simplemente queda una incógnita y se despeja, pero no deja de ser una ecuación. Luego tenemos esta de aquí, también se despejó directo, no deja de ser una ecuación. ¿Sí? Entonces depende del problema. Hay problemas donde el sistema se vuelve de 6 por 6 y es complejo. O sea que aquí pueden tener tres incógnitas, esta también tres incógnitas, esta de aquí otras tres incógnitas, entonces se tiene que resolver con matrices. Pero hay sistemas que se resuelven fácil como este, ¿no? Entonces no sé si tengan alguna pregunta. Ya lo vamos a empezar a estar viendo de tres, profe. Sí, es lo que les comenté. Empezamos esta clase, vamos a empezar de ver de tres dimensiones. Los de dos dimensiones ya lo vimos las dos clases pasadas. Sí. Ah, ok. Sí, porque es el día de hoy y el día de mañana, de tres dimensiones, y el viernes es el examen. Sí, por eso tenemos que tener Ok. 2 días y 2 días de perdido. No, Entonces, ¿alguna otra pregunta? No. no, profe, no. Bueno, pues, allá ustedes. Bien, vamos a buscar otro problema para resolver. Vamos a buscar, este es el que acabo de hacer. Eh, no sé si resolver esto o resolverlo hasta mañana. Esto es un poquito más complejo. Bueno, no está tan complejo, pero no sé. O resuelvo este de aquí. Este está interesante porque tiene muchas cosas de las que hemos visto. Es un cable. Nos están diciendo, no más nos están diciendo que la maceta pesa 75 libras. No nos dan las reacciones o las fuerzas que están actuando en el cable BA ni CA. Es lo que estamos buscando, de hecho, determinar la tensión desarrollada en los cables. Esto es una rótula. Estos son soportes fijos. Y eso también. Esto es un soporte fijo. Podría ser esto, está interesante. Igual aquí vemos que aplicamos lo que ya veo el vector unitario para descomponer la tensión de este cable en los tres ejes. Bueno, voy a buscar otro, a ver si hay otro por ahí. Este también está bueno. Este también. Este tramo. Este. Este también está interesante. A ver.
Se está trabando la computadora. La barra dorada que se muestra en la figura 5.22 está soportada por A, por una chumacera en A, en D, por una junta de rótula, una rótula en D, y en B, por medio de un cable, ¿ok? BC, con solo una ecuación de equilibrio, obtenga una solución directa para la tensión en el cable BC. La chumacera en A es capaz de ejercer componentes de fuerza solo en las direcciones Z. Quiere decir que nomás analicemos esta reacción Z. Pues no está difícil. Para solucionar una sola ecuación, pues está aplicando lo que viene siendo el momento que actúa, está aplicando lo que está haciendo, está planteando la ecuación de momentos, pero a un eje en particular. El eje que va desde A a D. Eso ya lo expliqué en la unidad pasada. Pero eso es como un reto solamente para resolver con una sola ecuación. Estos son los problemas F, ¿no? Voy a resolver este problema. Este está intermedio, no está tan complicado como los otros. Entonces yo digo que este está bien para seguir con el avance de lo que estamos haciendo. Los otros problemas que vienen de explicación los voy a resolver después, pero esos son un poquito más complicados. Entonces aquí la idea es que vaya empezando de ir resolviendo problemas un poquito sencillos y ahí les voy subiendo nivel para que vayan entendiendo. Entonces voy a resolver eso y ya después de ahí lo voy a subir a otro nivel. Vamos a ver. Bien, este es el problema. Nos están pidiendo que la barra se sostiene mediante chumaceras lisas en A, B y C y está sometida a las dos fuerzas mostradas. Determinen las reacciones en los soportes. ¿Sí? Entonces tenemos aquí una chumacera en B, no la dibujé para no estorbar el dibujo. Y aquí en A y en C también tenemos una chumacera, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es plantear las reacciones. ¿Sí? Por cómo están acomodadas las chumaceras, tenemos reacciones aquí en X. Tengo aquí una reacción, la voy a llamar a X y voy a determinar que es positiva. Luego aquí tengo otra reacción que la voy a llamar a Z y también la planteo positiva. Luego aquí en el punto B voy a poner BX y la voy a plantear positiva. Acá también voy a poner, perdón, este es BZ. Este es BX y la planteo positiva. BZ y BX las voy a plantear positivas las dos. Luego, en el eje Z, la chumacera está acostada, ¿sí? De tal manera que está actuando sobre el eje Y, la voy a plantear positiva. CY positiva. Y está actuando sobre el eje X también. Entonces voy a plantear
que Cx es positivo. De esta manera, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 6 incógnitas. Entonces se puede resolver, ¿sí? No es estéticamente indeterminado porque tenemos 6 incógnitas y sabemos que tenemos 6 ecuaciones de equilibrio. Bien, una vez hecho eso, pues planteamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatorias de fuerzas en Y, en Z y sumatoria de momentos, ¿no? Entonces, empezamos con la sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas están actuando en X? Pues tengo a X, que yo la planteé positiva. Tengo BX, que también la planteé positiva. Tengo CX, que también la planteé positiva. ¿Sí? Y son todas las fuerzas que están ejerciéndose a este cuerpo, pues esta está sobre el eje Y, esta está sobre el eje Z. Entonces, esto es igual a 0. ¿Sí? Ahí está. No significa que valgan 0 estos de aquí, ¿no? Porque no hay ninguna fuerza actuando en ese eje. No significa eso, porque estas fuerzas generan momento. Y de alguna manera, estas reacciones tienen que generar o contraponerse a este momento generado por esa fuerza. Ahorita lo vamos a ver. Sumatorias de fuerzas en Y. ¿Quiénes están actuando en Y? En Y tengo la reacción CY, tengo que es positiva y tengo esta fuerza de 400 newtons. Son las únicas dos fuerzas que están actuando sobre el eje Y. Eso significa que CY vale menos 400 newtons. Entonces, como yo la planteé positiva, estaba mal. Va contrario. ¿Sí? Pero ahí está el resultado. Luego, sumatoria de fuerzas en Z. Vamos a ver quién está actuando en Z. Tenemos a Z, que es positivo. Tenemos BZ, que yo también lo planteé positivo, este de aquí. Y luego tenemos 600 newtons, que es la fuerza que está actuando, también positivo. Eso es igual a 0. No conozco ninguna de las dos, entonces todavía no puedo resolver nada de eso. Luego de ahí planteamos sumatoria de momentos. Bien, estas son las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Sumatoria de momentos, ¿dónde la hacemos? Cualquiera de los 3 puntos tiene 2 incógnitas, entonces cualquiera de los puntos lo podemos hacer. ¿Sí? Entonces, ¿dónde planteamos la sumatoria de momentos? ¿Alguien me dice? ¿Dónde la podemos plantear? ¿Dónde está el punto E, profe? El punto B. Ajá. La podemos plantear ahí. Realmente, como les dije, es la misma. Aquí hay 2, aquí hay 2, aquí hay 2. Vamos a hacerlo en el punto B para variar un poco. También para que vean cómo se calculan los vectores distancia. ¿Sí? Para calcular el vector distancia, el punto A es el más fácil, porque el análisis está directo. El punto B es un poquito engañoso y el punto C también es muy engañoso. ¿Sí? Pero vamos a hacerlo en el punto B para que vean a qué me refiero. Oiga, profe, Dígame. cuando, por ejemplo, en cada punto tiene la misma cantidad de vectores, se puede sumar donde quiera, ¿no? Pero La cuando tienen sumatoria de momentos se diferentes, puede aplicar donde sea, sí. Ajá. cuando son diferentes, profe. Pues es lo que pasó en el problema anterior, pues es lo que les digo, la suma, eso es solamente un consejo. Mi consejo es la sumatoria de momento, aplíquenla donde más incógnitas hay. ¿Por qué? Porque eso significa que esas automáticamente se eliminan. ¿Por qué se eliminan? Porque no van a generar momento. Sí, entonces es un consejo que yo les doy, no significa que sea una regla. Ustedes bien pueden hacer sumatoria de momentos aquí en D y ahí les va a salir un sistema de ecuación y lo van a poder resolver. Pero mi recomendación, mi preferencia es siempre hacerla donde más incógnitas hay para que se eliminen, para que el sistema de ecuaciones que le dé sea un sistemita sencillo así, donde cada ecuación se resuelva por sí sola, solamente despejando. Sí, esa es la ventaja. Si no lo hacen así, pues les va a dar más dolores de cabeza, porque van a tener un sistema de ecuaciones más complejo que se va a poder resolver, de eso no hay dudas, pero va a ser más complejo la solución. En este caso, como los 3 puntos son iguales, da igual donde la haga, porque aquí tenemos 2 incógnitas, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 2. Entonces, si hago aquí, estas 2 se cancelan y van a quedar estas 4.
Si hago aquí, estas dos se cancelan y van a quedar estas 4. Entonces, no hay ninguna ventaja aquí en hacerlo en algún punto. En el problema anterior, sí. Hacerlo en A nos daba una ventaja de que eliminamos una incógnita. Sí, en vez de tener, eliminábamos una, porque en ese punto había 3 y en los otros puntos había 2. Entonces, ahí tenemos esa ventaja. Aquí es la misma, ¿no? En todos hay 2, entonces no hay ninguna ventaja. Igual, hacerle aquí en el origen, poner siempre como referencia el mismo punto que ya está como origen en nuestro sistema, en nuestro dibujo, también es ventaja. ¿Por qué? Porque plantear lo que viene siendo el vector distancia se vuelve muy sencillo. Ahorita vamos a ver por qué este se va a volver más complicado y este se va a volver más complicado. ¿Sí? Entonces, la sumatoria de momentos, primero la aplicamos de manera general, es decir, tengo el punto A, el punto B y el punto C, además de estos 2 puntos, que ahí también se están aplicando fuerzas. Entonces, en el punto A, esta sumatoria de momentos, como el A no es el origen, entonces significa que ahí se está generando un momento. Entonces, ese momento que se está generando va a ser el vector distancia que hay en A, producto cruz, la fuerza que está actuando en A, en el punto A. Luego, el punto B, pues se elimina todo porque este de aquí es mi origen. ¿Sí? Entonces, estas dos fuerzas no generan momento. Luego, vamos a tener el vector distancia de esta fuerza. Esta fuerza la voy a llamar F1, ¿no? Y esta la voy a llamar, la de 600 la voy a llamar F2. Entonces, va a ser el producto cruz del vector distancia 1, producto cruz, la fuerza 1 de aquí. Luego, más el vector distancia de 2, de este de aquí. Producto cruz, la fuerza en 2. Más el vector distancia que hay a C, producto cruz, la fuerza que se genera en el punto C. Eso es igual a 0. Ese es el planteamiento de la sumatoria de momentos de manera general, ¿sí? Y resumida. Todavía falta descubrir o sustituir los valores. Entonces, primeramente, tengo que determinar todos estos vectores distancias, estos 4 vectores distancias, que están bastante sencillos, ¿no? RA, ¿cuál es la distancia que hay del punto B al punto A respecto al eje X? Pues vemos que estos 2 puntos respecto al eje X, que es este, están ubicados en la misma posición, porque no se está desplazando sobre el eje X, entonces están a 0i. ¿De acuerdo? 0i, ahí está. Luego, ¿cuál es la distancia que hay de aquí para acá, de A a B, en el eje Y? Este es el eje Y. La distancia es 0.6. 0.6J. Ahora la pregunta para mí que yo les haría, ¿positivo o negativo? ¿Alguien me dice? ¿Esos 0.6J es positivo o es negativo? ¿Alguien me dice? Así es negativo, ¿sí? Es menos 0.6. ¿Por qué negativo, profe? Si esto está avanzando hacia el lado positivo de las Y. Oh, pero el B es el origen, el punto A no es mi origen. El punto B, yo estoy planteando que el punto B es mi origen. Y este desplazamiento, si este es mi origen, hacia acá es positivo de las Y, hacia acá es negativo de las Y. Entonces realmente el punto A está hacia un lado negativo del eje Y. Entonces eso es lo engañoso de plantear o realizar una sumatoria de momentos en un punto que no esté en mi plan, en mi marco de referencia del problema o el original, no esté en el origen. Las distancias van a ser las mismas, pero los signos van a cambiar. Y eso puede ser engañoso. ¿Por qué? Porque si se les olvida eso y ponen aquí positivo, todo lo que hagan va a estar mal. Todas las 3 páginas que estén escribiendo, haciendo ecuaciones y resolviendo, va a estar mal. ¿Sí? Por este signo de aquí, del principio. ¿Sí? Entonces tienen que tener cuidado con eso. Por eso les dije, este punto B o este punto C son engañosos. Por esto, por los vectores de distancia. Bien, de ahí en Z
vemos que está sobre el origen, entonces simplemente es 0K. Ahí está. Ese es el vector distancia de A. Luego el vector R1, vector distancia R1. ¿Cuál es la distancia que hay del punto B al punto 1 en X? Pues 0, no se desplaza en X. 0i. ¿Cuál es la distancia que hay de B al punto 1 en X, en J, perdón? 0.6. Y ese sí es positivo. ¿Sí? ¿Por qué? El avance es hacia el lado positivo de las Y. ¿De acuerdo? No es 1.2, desde acá hasta acá, no. Este es mi origen, B es mi origen, entonces de aquí para acá. Es lo que yo estoy planteando. Y en Z es 0K. No hay desplazamiento sobre el eje Z de este punto respecto a este. ¿Sí? ¿De acuerdo? De esa manera. Luego tenemos el vector distancia 2, R2. ¿Cuál es la distancia que hay de X del punto B a este punto de acá? Aquí se ve 0.6, hacia el lado positivo de las X. Entonces sería 0.6 y. ¿Cuál es la distancia que hay de este punto a B en Y? 0.6 también y positivo. ¿Cuál es la distancia sobre el eje K? 0. No hay cambio en el eje K. Y el último vector de distancia sería RC. ¿Cuál es la distancia que hay de aquí a este punto en el eje X? 0.6 positivo. ¿Cuál es la distancia que hay de este punto a este punto respecto al eje Y? 0.6 positivo también. ¿Y cuál es la distancia que hay de este punto a este punto respecto al eje K? 0.4. Menos 0.4K, porque la distancia va hacia el lado negativo del eje K. Esos son los 4 vectores distancia. ¿Sí? Ahí los tenemos, los 4 vectores distancia. Ya nomás lo que queda hacer es sustituir estos de aquí, meterlos acá y sustituir las fuerzas. ¿Sí? Parecería que le va a quedar una ecuación muy grande, pero no. Estos dos son 0, estos dos son 0, este es 0, entonces son vectores distancias chicos, por así decirlo. Entonces, si sustituyo el vector RA, pues RA vale menos 0.6J. Este y esto ya no es necesario que lo note. Producto cruz, la fuerza que está actuando en A. ¿Cuál es la fuerza que está actuando en A? Pues estas dos reacciones. Y las anoto tal cual. AX que pertenece al eje Y. ¿Por qué lo anoto así? ¿Por qué el profe anota AX y nos está diciendo que pertenece al Y? Ahí les va. AX es la reacción. ¿De acuerdo? Así se llama. Así es AX. Le puse AX porque es la componente X de la fuerza que está actuando en A. Le pongo nuevamente el I porque pertenece a ese X, a ese eje. Aquí nosotros cuando hacemos la multiplicación de ese momento, cuando separamos, de repente nos encontramos con esto. Esta es la reacción Z, ¿sí? Pero está generando un momento en el eje X. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer esa anotación, eso que quede claro, pues para no estarnos confundiendo de repente de que esta B, pues como no la anoté aquí, a qué eje pertenece, pues yo digo que es BX porque está sobre el eje X y no es cierto. Es la reacción sobre el eje Z. ¿Sí? Por eso yo lo anoto de esa manera. Porque después de la reacción, después de los momentos, de la sumatoria de momentos, es cuando se empieza, estas fuerzas, aunque estén en el eje X, empiezan a influir en los otros ejes. A diferencia de aquí, si hacemos planteamientos sumatorios en el eje Z, pues yo sé que todo lo que estoy hablando es del eje Z. Este es AZ, este es BZ directamente. Igual aquí, CY, esto es Y, X, X, X. Entonces aquí no hay ningún problema, pero en la sumatoria de momentos sí se pueden confundir o pueden cometer algún error por ahí. Entonces es AX que pertenece al eje Y, o el eje X, y es positivo. Yo la planteé positivo. Luego tenemos AZ, que también la planteé positivo. AZ, pues obviamente está sobre el eje K, ¿no? Ahí está, es el primero. Luego, el vector distancia 1. El vector distancia 1 es 0.6J. Producto cruz, la fuerza que está actuando en 1. La fuerza que está actuando en 1 es 400.
Positivo porque va hacia el lado positivo del eje J. Esa fuerza está actuando únicamente sobre el eje J. ¿Sí? Ahora, algo interesante. J por J es 0. Esta fuerza de aquí no está generando absolutamente ningún momento. ¿Sí? Entonces aquí, estas dos se cancelan aquí directamente, ¿no? Ahí vemos eso. Luego, el vector distancia 2. R2 vale 0.6i más 0.6j. Producto cruz, la fuerza 2. La fuerza 2 vale, dijimos que son 600, va hacia arriba del eje Z, entonces son 600K. Positivo porque va hacia arriba, ¿no? Y ya no me alcanzó a poner el último, lo voy a poner aquí abajo. El vector C, de hecho debí haberle dado más espacio, es 0.6i más 0.6j menos 0.4k, producto cruz, la fuerza que vale en C, que viene siendo la reacción es esta. CZ, CX, que pertenece al eje X, positivo, yo la planteé positivo. Luego, CY, que pertenece al eje J, positivo, porque yo también la planteé positivo, ¿no? Y todo eso es igual a 0. Ahí está mi ecuación, bastante larga, ¿no? Ahí se ve toda la ecuación. Apenas si debía haberlo empezado desde acá para que apenas si copiaran la hoja, ¿no? Bien. Obviamente de aquí, antes de separar, lo primero que tenemos que hacer es resolver lo que viene siendo la ecuación de momento general, resolverla, ¿sí? Yo, como les digo, la resuelvo de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil. Por esto es más fácil que poner aquí IJK 0, 6, 0, 5, 3, 2, 1, sí, luego tapo aquí, cruzo aquí, eso me va a llevar toda una hoja. ¿Sí? Entonces, para mí es más fácil hacerlo así, depende de cada quien. Menos por AX sería 0. Menos 0.6 AX. J por I, K. J por I, K. El trayecto fue negativo. Hicimos la multiplicación así en esta dirección. Entonces, esto es negativo por negativo, nos va a dar positivo. Ahí está. Luego, menos 0.6 por AZ, menos 0.6 AZ. J por K es I. J por K es I. Hice la multiplicación en esta dirección. Entonces, eso es positivo. Por negativo, pues queda negativo. Y ahí está. Esos dos resuelven esto de aquí. Esto por esto es 0. J por J es 0. Entonces, no lo anoto. Ahí lo dejo. O lo voy a anotar para que después no me estén preguntando por qué eso se volvió 0, ¿no? De ahí sigue esta de acá. Entonces sería 0.6 por 600. Sería 336. 360, perdón. 360. Entonces sería 0.6 por 60, 600 sería 360. Y por K es J. Y por K es J, el trayecto fue negativo. Entonces aquí es negativo. Ahí está. Luego, 0.6 por 600 serían otra vez 360. Esta cosa debía anotarlo más abajo. J por K es I. J por K es I. Fue positivo, entonces queda positivo. Voy a poner una línea aquí para separar las dos ecuaciones, ¿no? Lo estoy haciendo muy así para que me alcance el espacio en la hoja. Entonces, con esto ya resolví estos dos de aquí. Ahora me falta el último término. Este va a ser el más complicado porque es el que más términos tiene. Primeramente, I por I, 0. 0.6 por CX es 0, porque es I por I. Entonces, eso se cancela. 0.6, perdón, este mismo que multiplica ahora sí a este de aquí, ese sí no se cancela. 0.6 por CY.
0.6 por CY, ¿no? Si ustedes no alcanzan a ver, yo les digo que este es Y. Aquí está el eje J. Y por J va a ser K. Y por J es K, el movimiento fue en este sentido, entonces es positivo. Ahí está. Luego, 0.6 por CX es J por I, entonces eso no es 0. Sería 0.6 CX. Y J por I es K. J por I es K, el trayecto fue así, en este sentido, entonces es negativo. J por J es 0, entonces eso no lo calculamos. Luego este último, menos 0.4 por CX, eso lo voy a ir anotando aquí abajo, ¿no? Se entiende que es aquí, luego este término, luego este término. Entonces sería menos 0.4 CX. K por I es J. K por I es J, el trayecto fue positivo, por este negativo queda negativo. Luego, menos 0.4 por CY, menos 0.4 CY. K por J y K por JI fue en este trayecto negativo. Por este negativo nos queda positivo. Y eso es igual a 0. Ahí está. ¿Sí? Ahí está la ecuación. Esta siempre queda bastante grande. Pero lo que hacemos de ahí es simplemente separar la ecuación. ¿Sí? La separamos en tres términos. Sumatoria de momentos en B respecto al eje X. Bueno, pues, ¿cuáles están en el eje X? Tenemos este de aquí, tenemos esto de aquí y tenemos esto de aquí. Pues entonces lo anoto. Menos 0.6 AZ, que pertenece al eje Y, más 360, que pertenece al eje Y, más 0.4 CY, que pertenece al eje Y. Todo eso tiene que ser igual a 0. Dos incógnitas, todavía no se puede resolver. Lo dejamos ahí. Sumatoria de momentos respecto a B sobre el eje Y. Pues vamos a buscar todos los que tengan el eje Y. Aquí está uno. Aquí está otro. Entonces lo anotamos. Menos 360J menos 0.4 CX. Eso es igual a 0. Y aquí vemos que podemos resolver directamente CX. Entonces CX está negativo, pasa a positivo. De esta manera. ¿Sí? Eso nos da 900 newtons, negativo, ¿no? Significa que esa reacción CX es contraria a como yo la anoté. Yo la anoté que iba hacia el lado positivo, mentira, va hacia el lado negativo de X. ¿Sí? Y vale 900. Bien, de ahí, sumatoria de momentos en B respecto al eje Z. Pues buscamos todas las que pertenecen al eje Z, que son las sobrantes, ¿no? 0.6 a X, que pertenece al eje K, este de aquí, más 0.6 CY, que pertenece al eje K, menos 0.6 CX, que pertenece al eje K, y son todas igual a 0. Entonces vemos que aquí tenemos 1, 2, 3 incógnitas. Y aquí también tenemos 2 incógnitas. Bueno, CX ya es conocida. Aquí está. Entonces tenemos AX y CY. Y acá tengo AZ y CY. Entonces no se pueden resolver por sí solas estas. Pero acá también tenemos más ecuaciones de las sumatorias de fuerzas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues muy fácil. Voy a anotar las ecuaciones que no he resuelto hasta ahorita en un papel, en una hoja aparte,
para ver cómo va a quedar el sistema. Va a ser un sistema de 2x2 o de 3x3 que voy a tener que aplicar, ¿sí? Ya sea con matrices o una cosa así. Bien, primeramente, de la sumatoria de fuerzas en X, ¿no? O eso sí no lo voy a anotar, para que queden las ecuaciones ahí se vean. Es AX más BX más CX. Esta CX. Pero esta CX yo ya la conozco, ya la descubrí. Vale menos 900. Entonces voy a anotar ahí directamente menos 900 igual a 0. Luego, del siguiente sistema de ecuaciones, pues CY ya es conocido. Esto no lo voy a anotar porque eso ya es un resultado. Luego tengo esta de aquí, AZ más BZ. AZ más BZ más 600, eso es igual a 0. Es esta ecuación, ¿sí? De ahí no tengo resuelto nada, entonces lo anoto así. Luego, esta de aquí es menos 0.6 a Z. Ya no anoto que pertenezca al eje Y o al eje J, eso ya no importa aquí. Ya aquí nomás tomo el valor de la ecuación, ¿sí? Más 360, 0.4 por CY. CY yo ya sé cuánto vale. CY yo ya lo descubrí por acá. Vale menos 400. Entonces 0.4 por 400 nos da 160. Solamente que negativo porque este es negativo de aquí. Entonces aquí sería menos 160. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, observo que, miren, nomás haciendo la sustitución, aquí ya encontramos a Z. ¿Sí? Entonces, lo voy a resolver aquí a un lado. Entonces sería 200 a Z va a ser igual a 200 sobre 0.6. ¿Sí? 360 menos 160, pues nos va a dar obviamente 200. Está negativo, pasa hacia el otro lado positivo. Este 0.6 está multiplicando, pasa dividiendo. Eso nos da 333.33 newtons. Ahí está, ya descubrí a Z. Lo más probable es que este a Z ya me resuelva absolutamente todo. ¿Sí? Pero igual voy a plantear las otras ecuaciones, ¿no? Entonces, de aquí, esta CX, como yo ya lo había descubierto, pues esto ya es un resultado, no me sirve anotar esa ecuación. Y anoto esta de aquí. Sería 0.6 AX más 0.6 CY, que este CY, pues ya lo había descubierto también de acá, de esta de aquí, que vale menos 400. Pero ahorita lo voy a sustituir. Se me pasó ahí a anotarla directo, entonces. Y este 0.6 que es X, este ya lo conozco, que vale menos 900. Eso es igual a 0. Te explico esto, aunque ya vemos que no es necesario, pero hay ocasiones, como les digo, va a haber sistemas ustedes que van a resolver, sobre todo aquí en la sumatoria de fuerzas, perdón, en la sumatoria de momentos, en esta parte de aquí, que se van a encontrar con eso, que las tres ecuaciones no se puedan resolver por sí solas, como esta de aquí. O sea, van a tener dos incógnitas o tres incógnitas. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que tomar esta o alguna de las de sumatoria de fuerzas para resolverlo, como un sistema de 2x2 o 3x3. ¿Sí? Y eso es lo que yo estaba tratando de hacer aquí. Anotar todas mis ecuaciones para determinar, despejo aquí y sustituyo con esta y ya encuentro esta incógnita. ¿Sí? Por eso les estaba anotando, ¿sí? Entonces es lo que tienen que hacer. Cuando se topen con eso, lo primero que hagan para que no se confundan, anoten todas sus ecuaciones que todavía no han resuelto y sustituyan los valores para ver qué es lo que pasa. Aquí yo haciendo eso, me di cuenta que este ya se resolvía. Y aquí me voy a dar cuenta que esto también se resuelve, porque CY ya es conocido. CY vale menos 400. Entonces, lo vuelvo a sustituir. 0.6 AX más 0.6 por CY, que vale menos 400. 0.6 por 400 nos da menos, aquí es menos 240. Y esto de aquí sería 0.6 por 900.
nos da más 540. Entonces sería a X va a ser igual. Esto menos esto nos va a dar 300. Tú pasa negativo hacia el otro lado sobre 0.6. Eso nos da 500 negativos, 500 newton. Entonces la reacción a X también va contraria a lo que habíamos determinado, ¿no? Bien, ya tengo esta, ya encontré otras. Ahora sí, lo más probable es que esta y esta ya la pueda resolver. AZ, aquí está. AZ ya la encontré. Entonces voy a tomar esta de aquí, ya para terminar. Entonces sería 333.33 positivo. BZ, BZ no la he descubierto, es la que voy a encontrar ahí entonces. Más 600 igual a 0. BZ va a ser igual a menos 933.33 newton, ¿sí? Esto más esto nos da 933, está positivo, pasa hacia el otro lado, negativo, ¿no? Bien, de esta ecuación, ahora voy a resolver a X aquí está, la tengo ya, menos 500. Luego, BX, CX, esa no la he resuelto todavía, entonces BX es lo que voy a buscar. Pues de hecho es la única que queda aquí, ¿no? Menos 900 igual a 0, entonces esto más esto nos da 1400 negativo, pasa a ser otro lado positivo, 1400 newton, ahí está. Ese sería el resultado, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 incógnitas resueltas, ¿sí? Entonces esa sería la solución de ese problema. No sé si tengan alguna pregunta. Ahí está, la página 2 y la página 1. Creo que ahí sale todo en la pantalla. Vamos a subir esto un poquito. Profe, le iba a preguntar que si ahorita sube el video. Sí, ahorita lo voy a subir. Un rato más lo voy a subir. Es que se me está cortando el video, por eso le pregunto, profe. Ah, sí, ahorita lo voy a subir, no se preocupe, nomás al rato, no sé. Ah, ok. Pero ahorita lo subo, ¿no? Entonces, preguntas, ¿no tienen? ¿No? Bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí la clase. Resolví 2 problemas de esto. La verdad, como están viendo, los problemas son largos de esto. No son difíciles las ecuaciones, es pura álgebra esto, ¿no? No es difícil, es pura álgebra. Pero sí son problemas donde tienes que escribir mucho. Es lo feo de esto, ¿no? Y este es un problema intermedio, ¿eh? No crean que es un problema difícil, esto de aquí. ¿Por qué es intermedio? A pesar de que escribí tanto. Porque el planteamiento no es difícil. Los vectores de distancia se calculan así directo, sin batallar. Hay otros problemas donde se tienen que analizar. Antes de hacer todo eso, tenemos que hacer un análisis muy particular ahí, donde la cosa se pone difícil, ¿no? O problemas donde las fuerzas no te las dan ya sobre el eje, sino que es un vector que está actuando sobre, o te están dando un ángulo. Y ahí, pues primero tienes que descomponer esa fuerza en sus 3 componentes X para poder hacer todo eso. Entonces hay problemas que son así. Y esos son los que te van a hacer perder más tiempo, ¿no? Y otros que, como les digo, hay que analizar los vectores de distancia, se tienen que observar bien y analizar un poquito para calcularlo, ¿sí? Entonces yo creo que con este problema por el día de hoy está bien y mañana continuamos resolviendo problemas más de 3 dimensiones. Termino la clase ahorita porque no les di receso, ¿no? Me fui derecho para poder resolver 2 problemas.